Perdónate, estoy grabando, vale, perdóname. Ahí. Ahí no, espérame un poquito que ahí se está viendo. Déjenme cerrar unas cosas acá que de nuevo. Ya, ¿ahorita se ve bien? ¿Sí? Ahora, Ok. perfecto. Ya, perfecto. Bueno, la idea es que esta es una presentación que si bien no está directamente vinculada con la anterior, yo no sé, creo que había un par de personas que estaban presentes en la charla anterior donde hablamos sobre resonancia, pero bueno, el tema está en que si bien no está vinculado directamente con ese tema, sí la idea, y valga la redundancia, es que resuene un poquito las conexiones que tienen que ver con aspectos del cómo finalmente nos relacionamos con la naturaleza. Bien, ahora lo que yo voy a hacer va a ser una presentación que está muy vinculada principalmente a cómo el budismo temprano entiende la concepción de las plantas como seres sintientes o no, y también incorporando otras ideas entre medio y terminando con un poco de lo que es la concepción más del este asiático en relación a la naturaleza como también, o las plantas como seres que también tienen la naturaleza búdica. Bien, aquí la invitación es a explorar, porque como todas ustedes saben y todos saben, hay muchos budismos. El budismo también surge, se desarrolla y se reinterpreta según también sus contextos políticos, sociales, culturales. Por lo tanto, lo que se pueda leer y lo que se pueda entender está también íntimamente relacionado con las percepciones del momento en que surgen esas ideas, ¿no? El contexto político, económico, cultural, en fin, todas esas cosas influyen también en las maneras en cómo de alguna forma se va interpretando en este caso la concepción de lo que es el entendimiento de las plantas dentro de la naturaleza, dentro del budismo. Y es algo que hoy en día lo podemos ver también, ¿no? Y que nace de una forma muy fuerte y muy sólida en el momento en que nos estamos dando cuenta de las problemáticas en torno al cambio climático, a las crisis climáticas y al mundo antropocéntrico, ¿no? En el cual estamos sometidos y que, en fin, vemos todas las consecuencias que el ser humano también ha tenido en relación a las crisis y a la destrucción de la naturaleza. Bien, entonces, eso es súper importante tenerlo un poquito como en consideración. Y la invitación es a reflexionar y a pensar y divagar un poco, porque estos son simplemente ideas y no hay nada como por sentado, ¿no? Parto con esta frase, o más bien este párrafo, que es de un poeta de la dinastía Tang, que se llama Bai Chui, uno de los poetas de la época Tang más importantes, y que dice: el agua puede hacer del carácter algo llevadero, por eso es mi amiga. El bambú comprende la modestia y la humildad, por eso es mi maestro. ¿Para qué las personas de esta tierra pasan eternamente preocupados, gastando el tiempo en buscar a un amigo cercano? Les dejo un poquito este párrafo para que lo tengan ahí presente en la medida que vayamos avanzando, y cómo esta sensación que tiene que ver con la estética también, del cómo me relaciono yo con la naturaleza finalmente, termina siendo quizás la esencia de los seres humanos para poder definitivamente concebir una idea que tiene que ver también con la contemplación, y de ahí la compasión y la relación con un mundo distinto al mundo del que somos como seres humanos como tal, pero entendiendo también esta intención o esta realidad como parte de ese todo, de esa naturaleza. Bien. Voy a quitar el video porque me parece que... Dame un segundito. No quiero tener problemas de conexión. Ya. Entonces, el árbol, dentro del pensamiento védico, es el símbolo de la vida.
¿no es cierto? Si vemos los Vedas, ¿no es cierto? En los 4 Vedas se describen a las hierbas, a los arbustos, a los árboles como especies a las cuales hay que respetar, hay que venerar, y sobre todo también aquellas que son hierbas medicinales, ¿no es cierto? Los árboles siempre van a ser, desde la perspectiva védica, un beneficio para nosotros los seres humanos, y que también poseen cualidades divinas, ya que los califican como devas, es decir, como deidades. Si exploramos un poco lo que es la mitología india y en el folclore indio, son ampliamente, ampliamente considerados en lo que es la idea como lo sagrado y adorado como tal, ¿ya? Incluso en la famosa epopeya del Mahabharata de la India, las plantas se van a considerar como seres sintientes, que tienen sus 5 sentidos. El agua y la tierra, por ejemplo, se consideran también como seres sintientes, mientras que en un proceso de desarrollo de otras doctrinas, en la medida que se va desarrollando otras doctrinas, donde aparecen, por ejemplo, los grupos Ramanas, que son entre ellos el jainismo o el mismo budismo, empieza a cambiar un poco esta concepción de ser sintiente en las plantas, y empezamos a ver otro tipo de categorización de las plantas. Un ejemplo vendría a ser lo que ocurre un poco con los jainas, ¿bien? En el caso del jainismo, el jainismo habla también habla de que las plantas y las semillas son seres sintientes, pero los incorporan como aquellos seres que solamente tienen un sentido, que es el sentido del tacto, ¿bien? Al considerar a las plantas como seres sintientes, pero que solo tienen un sentido, esta idea se concibe como una idea de que las plantas en sí, y a propósito de la idea de la no violencia, del ahimsa, sí pueden ser consumidos, es decir, ellos sí se alimentan de plantas, ¿no? Porque en realidad el daño no es tan grande como si lo hicieras a seres que sí tienen los 5 sentidos, ¿ya? De ahí se explica un poco también esta concepción de que, bueno, si consideran a las plantas como seres sintientes, uno se preguntaría, entonces no comen plantas, ¿no? Evidentemente por una cuestión de la no violencia. Sin embargo, la forma de responder a ello tiene que ver con que al ser seres que tienen solamente el sentido del tacto, por lo tanto están es una naturaleza, es menos violento más bien comer vegetales que comer animales, ¿bien? Eso es una idea que está muy, muy presente, sin embargo, también en el jainismo, y me refiero mucho al jainismo en el sentido de que hay ideas del jainismo que de alguna u otra forma se podrían como presentar en historias o relatos antiguos budistas, de ahí que también es difícil a veces entender si es que el budismo temprano consideraba o no consideraba a las plantas como seres sintientes, justamente porque ya venían influencias de antes tradicionales, ¿no? Con lo que les comento de los Vedas también, o esto mismo de los jainistas, en que ellos justamente hablaban de la importancia de la no violencia a las plantas, y algo que también se puede encontrar en algunos textos budistas, ¿no? En algunos sutras específicamente. ¿Bien? Si vemos también la parte ritualística antigua, ahí por ejemplo tenemos una imagen donde está la idea del rito Homa, que es el rito del fuego, en que se utilizan diversas plantas medicinales para alimentar al Agni, ¿no es cierto?, al fuego, y al alimentar el fuego también se están utilizando algunos instrumentos para mover el fuego. Acá hay una planta que es la que tenemos acá arriba, que es la Ficus religiosa, ¿no es cierto? La ficus religiosa, no sé si alguien sabe cuál es la ficus religiosa y cuál es el vínculo con el budismo. Pregunta. ¿No? A nadie se le... Es la obra de Bodhi, el árbol de Bodhi, ¿verdad? Claro, es el árbol Bodhi, perfecto, sí. El árbol Bodhi, que es el árbol donde el Buda alcanza el despertar, ¿no es cierto?, Shakyamuni,
es Ficus religiosa, es esta planta que tenemos acá arriba, o este árbol más bien, y que también se utiliza dentro del rito Oma, del rito del fuego. Su forma de utilizar es interesante porque se hace un instrumento para mover el fuego con la madera de la Ficus religiosa, un árbol que efectivamente es considerado como un árbol dentro del mundo hinduista tradicional, ¿no es cierto? Un árbol venerado y también muy medicinal, ¿no? Ahí tenemos la foto de lo que vendría a ser el ficus religioso o la higuera también, ¿no es cierto? El árbol Bodhi, como se conoce desde la perspectiva budista, por ser el lugar donde habría alcanzado el despertar el Buda. Este es un árbol que es nativo de las colinas del Himalaya y recorre toda la parte del norte del este, incluso parte de Birmania, desde la perspectiva nativa, ¿no? O sea, como un árbol nativo. También es un árbol que se propaga de una forma bastante fácil y bastante rápida y que puede soportar temperaturas bajas como también bastante altas, entre 35 y 36 grados. Entonces eso hace que sea un árbol que sí lo podemos encontrar en diversos climas, ¿ya? Esto es interesante también porque a veces, muchas veces hablamos de la migración de los seres humanos, pero resulta que también las plantas están siempre migrando, ¿no es cierto? Y la migración de las plantas, que de hecho yo como por ejemplo acá en Chile es muy común encontrarse con muchas plantas que vienen de Europa, ¿no? Y que han sido plantas que han migrado junto con europeos, ¿no es cierto?, en el momento de la colonización también, en fin, que la rosa mosqueta, por ejemplo, estamos con muchas plantas que no son de acá, de la zona. Pasa también con algunos de estos árboles que son árboles efectivamente del norte de la India en este caso, pero que sus semillas y las mismas personas también han ido trasladándolas hacia otros lados. Pasó también con un esqueje que se dice que se sacó de este árbol y se llevó a Ceilán. Entonces sería en realidad el árbol de Ceilán, el árbol Bodhi de Ceilán, vendría a ser el más antiguo que existe actualmente. ¿Por qué? Porque en realidad este árbol que está actualmente en Bodh Gaya, que es donde donde está ubicado el árbol, no es el original árbol del Buda, ¿no? Porque hay toda una historia que se dice que la esposa del rey Ashoka habría mandado a aniquilar este árbol por celos, o sea, toda una historia ahí entre legendaria e histórica, en fin, y que este árbol vendría a ser una especie como el segundo árbol que se habría plantado y que sería ese segundo árbol actual. Estamos hablando del siglo III antes de la era cristiana hasta ahora, o sea, si es realmente ese árbol es muy, muy, muy antiguo. Sin embargo, el esqueje que sacaron de Ceilán sería del primer árbol, ¿no? Entonces, hay toda una historia ahí que es interesante también cuando hablamos de las historias del budismo vinculado con las plantas y cómo se van moviendo también las plantas en la zona, ¿no? Y la gracia también que tiene este árbol y que es una de las razones del por qué también es tan venerado es que aparte de ser un árbol que se utiliza en la medicina tradicional, como les decía, dentro de la medicina tradicional tiene una serie de particularidades como trastornos, no sé, como el asma, la diabetes, la diarrea, la epilepsia, los problemas gástricos, por ejemplo, y uno empieza a analizar, ¿no? Y aquí es cuando mi invitación es que empecemos a imaginar un poquito. La invitación es a imaginar, ¿por qué? Porque tenemos a Siddhartha Gautama, ¿no es cierto? Cuando estaba en un momento de ascetismo total, donde estaba alimentándose apenas de una arvejita, ¿no es cierto? Y que de repente se da cuenta del camino del medio a través de diversas situaciones según cómo se va contando su historia, y llega Shunyata, ¿no? Que es una mujer, algunos dicen que era una deidad, en fin, que baja y le da un bol de arroz, ¿no? Algunos dicen que es arroz, en fin, le da cereales, algún tipo de alimento. Y él ahí es cuando, bueno, toma el alimento justamente porque se da cuenta de que hay que seguir un camino del medio, no extremo, ¿no? Y se va, camina y se aleja, ¿no?, de ese lugar y se va bajo la sombra, a las raíces del árbol Bodhi. ¿Bien?
es muy interesante si uno empieza como a abordar un poco también estas a veces como conexiones que tenemos los seres humanos con ciertas plantas, ciertos árboles también que nos podrían proteger. Aquí estamos hablando de una protección de sombra también, obviamente, un árbol grande y aparte un árbol, como les digo, que se extiende por muchas partes, por lo tanto es fácil de encontrar, pero también con unas propiedades medicinales, ¿ya? Y eso es algo que no ha sido abordado hoy en día y que uno pudiera incluso simplemente intuir, porque a nadie le importa mucho si es de verdad o no confirmar la realidad de la historia, porque no tiene mucho sentido, más bien intuir, ¿será que ese lugar de alguna forma, o sea, más bien ese árbol con sus propiedades medicinales, le daba también cierto descanso al Buda en un momento en que estuvo mucho tiempo sin alimentarse y después de servirse un plato de alimento? Obviamente el estómago actúa, ¿no? O sea, ahí hay que volverse un poco al ser humano, o sea, estamos hablando de Siddhartha Gautama, ser humano en ese momento, antes de ser Buda, ¿no? Y que de repente el cuerpo busca también esa necesidad de espacios donde quizá pueda encontrar algo de medicina, ¿ya? Eso es algo que que queda ahí como un entre paréntesis que nunca lo vamos a saber definitivamente. No tenemos idea si Siddhartha Gautama se hizo o no un tecito, por ejemplo, con las hojas del árbol Bodhi, y si es que lo utilizó como medicina porque a lo mejor tuvo un problema gástrico por lo que comió, ¿no? O sea, estoy llevando la figura de Siddhartha a una cosa muy, muy humana, obviamente, muy de algo que podría ocurrir. Pero también la invitación de esta charla es que pensemos en esas cosas también, ¿ya? Y bueno, tenemos este árbol, como les digo, que es sumamente venerado no solamente dentro del budismo, sino que en otras corrientes también ¿cómo se llama?, de la India, ¿no? Y que va a ser obviamente el árbol más considerado dentro de los árboles sagrados en el budismo. Pero también tenemos otro árbol, que es el árbol Shala, que este es un árbol que, bueno, el nombre el latín es Shorea robusta, ese es el nombre, y que es un árbol que justamente crece principalmente en la zona del noreste de la India y se utiliza mucho para la construcción. Es un árbol cuya madera se utiliza mucho para la construcción, ¿ya? Y dentro de las diversas historias que se cuentan también, bueno, a propósito, algo que se me olvidaba, también era un árbol muy importante dentro del mundo hinduista, porque era el árbol favorito del dios Vishnu, ¿ya? Y aquí hay una cosa bien, bien interesante, porque según se cuenta la leyenda, aparte de ser el árbol, van a ser los árboles que están alrededor del paranirvana, como tienen la imagen aquí, ¿no? del Buda cuando alcanza el paranirvana, los árboles que van a florecer en el momento en que entra el paranirvana el Buda, estos árboles que tienen flores blancas florecen, ¿ya? Y son los árboles que están ahí representados, que es el árbol Shala. Pero aparte de esta parte representativa que tenemos aquí, también está la historia de la leyenda de la reina Maya, ¿no? La madre del Buda, que bajo un árbol Shala, justamente este mismo árbol, habría agarrándose, ¿no es cierto?, de una rama, que me imagino que han visto esa representación, la vamos a ver en un ratito más. Ella habría tenido a Siddhartha Gautama, ¿no es cierto? Y también otra leyenda cuenta de que Maya soñó bajo un árbol Shala que un elefante que tenía 6 colmillos penetraba en su cuerpo, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el elefante en sí los hinduistas identifican al elefante como la reencarnación del dios Vishnu, ¿ya? Entonces es curioso porque, claro, tenemos al árbol Shala, que es el árbol favorito de Vishnu según las tradiciones, y al mismo tiempo tenemos a Maya teniendo al elefante, ¿no?, que vendría a representar a justamente una reencarnación del dios Vishnu que está entrando por su costado derecho y ahí queda embarazada, ¿no es cierto?, del Buda, ¿no? Entonces esas conexiones también entre la planta en sí, en este caso el árbol, junto con una deidad hinduista, más ese capítulo, ese episodio de la vida del Buda, hacen sumamente interesante esta conexión que vemos entre deidad,
árbol y el budismo. ¿Bien? Y eso lo vamos a ver también en otra situación que tiene que ver en el fondo con la domesticación, y ahí la domesticación de las deidades o de los espíritus bajo lo que es la moral o la ética budista. ¿Ya? Ahí yo les había recomendado, si la necesitan yo se las puedo enviar, obviamente está la tesis de Roberto García, que es un profesor actualmente del Colegio de México de Budismo, excelente profesor y que ha hecho una tesis muy buena sobre la domesticación de los reyes y los espíritus. Y ahí hay un tema interesante en cuanto a lo que es de alguna forma la domesticación de la naturaleza, ¿ya? Y que también nos deja ciertas reflexiones a cómo en realidad en aquellas épocas la naturaleza, porque también los árboles eran justamente los lugares donde habitaban las deidades, pasaba a ser tanto los árboles como las plantas en sí, elementos que había de alguna u otra forma que dominar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se producían lluvias, se producían sequías, una serie de situaciones catastróficas para el ser humano que había que controlar, ¿no? Entonces todo eso, y también al mismo tiempo de cómo generar una extensión del budismo para ir controlando también estos mundos espirituales o estos mundos en los cuales dominan los espíritus. ¿Bien? Bien. Bueno, ahí tenemos también otro de los, hay diversos yatakas, no sé si conocen, algunos conocen o sea, ¿alguien sabe qué es lo que es un yataka? ¿No? ¿Te refieres a los relatos de las vidas anteriores de Buda? Sí, perfecto, sí. Sí, los yatakas son justamente los relatos de las vidas anteriores del Buda cuando él era un bodhisattva. Entonces en los yatakas se habla del bodhisattva, no del Buda, porque aún no ha alcanzado el despertar. Entonces en estas historias hay cientos de historias de yatakas, ¿ya? Y que de hecho van a dar un poco el contenido para hablar sobre la relación de las plantas en el budismo, porque justamente mayormente, o sea, en los yatakas es donde más encontramos este tipo de interpretaciones, ¿ya? Hay uno, por ejemplo, como el que tenemos aquí, que es el Vadashala Yataka, en que el bodhisattva, es decir, el Buda, ¿no? Una vez era una deidad de los árboles. Y el rey de aquella época quería un nuevo espacio que impresionara a todos los que lo vieran, ¿no es cierto? Y se le ocurrió construir un gran palacio y sostenido por un solo pilar. Entonces envió, ¿no es cierto?, a la gente a buscar el soporte de ese pilar, es decir, un gran pilar, pero era complicado transportar el pilar que habían encontrado y finalmente les dice que vayan a su jardín a cortar el árbol más grande, ¿no? ¿Qué pasó? Que justamente ese gran árbol, que era un árbol Shala, de hecho, estaba habitado por la deidad que era el Bodhisattva, ¿no? Es decir, que era el Buda en sus vidas pasadas. Entre paréntesis, los yatakas cuentan de las vidas pasadas del Buda en que él era una deidad, era un animal, era un personaje, un ser humano, en fin, representaba, o sea, había reencarnado en diferentes seres. Y bueno, ¿qué pasó? Que cuando la deidad se molesta, ¿no es cierto?, con el rey, dice, pero ¿cómo puede ser que van a cortar el árbol, ¿no? Y va a la morada del rey en la noche, ¿no? Y aparece ahí, se ilumina. Si podéis cerrar los audios, por favor. el número de enlace, que a mí no sé usar esto. Ahí está, ya. Vale, los cierro yo. Perdona, Alvera. No hay problema. Entonces, bueno, él aparece en la habitación del rey y le dice, ¿por qué vas a cortar? O sea, le pide por favor, llorando, que no corte el árbol. Y el rey decía que no cambia de opinión y finalmente el bodhisattva le dice, ya, perfecto, córtalo en trozos en lugar de derribarlo entero, le dice desde abajo, para que la caída del árbol no derribe ningún otro árbol, donde vivieran sus hijos en el fondo. Esta concepción para proteger a mis hijos que están alrededor mío y que no caiga mi tronco, o sea, no
mi tronco o el tronco donde yo habito en el fondo, sobre ellos. Esta preocupación por la familia fue tal que el rey cayó en una compasión muy grande, se impresionó y decidió no cortar el árbol del Bodhisattva. ¿Bien? Acá hay una historia que uno dice aquí, bueno, hay muchas cosillas ahí, ¿no?, que pensar, pero primero que nada uno dice, bueno, el árbol efectivamente es el hogar de esta deidad, en este caso de la vida pasada del Buda, ¿no? Y por otra parte, o sea, en este caso el Bodhisattva, cuando le está diciendo que me corten trozos, que corten trozos el árbol para proteger a los demás que están alrededor, es muy curioso, porque por una parte sabemos que dentro de los yatakas de las historias, las deidades se pueden trasladar de planta en planta, de árbol en árbol. O sea, si le cortan ese árbol, puede hospedar en otro árbol, ¿ya? Puede hacer de su casa, o puede hacer otro árbol que sea su casa. Pero aquí hay una cuestión que tiene que ver con proteger a la familia que está alrededor, las plantas que están alrededor. Y por lo tanto eso hace que de alguna manera uno dice, bueno, pero ¿es o no es sintiente finalmente ese árbol, ¿no? O es simplemente una especie de espacio, lugar donde habita la deidad y que finalmente no estaría sintiendo el corte, pero por otra parte uno dice, pero al mismo tiempo quieren proteger a los otros árboles que están alrededor, ¿no? Entonces ahí queda un poquito como en la duda, en el fondo. Entonces nos preguntamos, ¿no es cierto? ¿Las plantas se consideran seres vivos en el budismo? Bueno, en el principio sabemos que la idea de, dentro de lo que es las prácticas del Vinaya, ¿no es cierto?, de la orden monástica budistas antiguas, tanto los monjes como las monjas no debían cortar árboles, ¿ya? Esto en relación a que no podían cortar árboles ni para reparar sus alojamientos o ciertas construcciones, porque, específicamente porque le hacían daño a los seres vivos que habitaban en el árbol, ¿ya? Y aquí uno dice, bueno, ¿estamos protegiendo el árbol o estamos protegiendo a los animalitos que viven en el árbol? ¿Ya? También les decían que no cortaran las palmeras, por ejemplo, jóvenes para usarlas como zapatos, pisotear los cultivos y las hierbas cuando caminan entre los donantes de limosnas, decían, durante la estación de las lluvias, porque pueden dañar a los seres vivos que están ahí, ¿no? En fin, hay ahí una cosa como un poco ambigua, ¿no? De que a quién está protegiendo o no, o quién está sintiendo, si son las plantas o los animalitos, en fin, pero hay una intención de protección, sí o sí, ¿ya? Pero también se ha descubierto, y esto es una investigación que hace Lambert Schmidhausen, Lambert Schmidhausen, que es un investigador, que de hecho ahí también les dejé la referencia del libro de él, en que justamente él dice que no hay mucha claridad en que si es que son o no son seres sintientes finalmente dentro de los textos. Entonces habla de una especie como de seres límites, ¿ya? Así es como él lo representa finalmente dentro de esta idea. Pero vayamos un poquito más como viendo cómo son estas ideas que va planteando Schmidhausen. Dice que, claro, en principio hay un énfasis que se desplaza desde lo que es la idea de la IMSA, ¿no es cierto?, de la no violencia, y después hacia cuestiones que tienen que ver con la idea del practicante de la asceta, ¿ya? El budismo, como ustedes saben, busca, a lo largo del tiempo va tratando de buscar más bien una vía media, ¿no? Y no va a estar de acuerdo con prácticas extremas, como la misma vida del Buda lo dice, ¿no? Las prácticas, por ejemplo, de los ascetas en el jainismo, que son prácticas mucho más extremas, van a ser no consideradas dentro del budismo. ¿Y qué pasa con las prácticas ascetas? También están mucho más vinculadas con la naturaleza, ¿ya? Hay un vínculo mucho más cercano en ese sentido. No es que no se practique el ascetismo en el budismo, no, pero sí ellos van a ir como desapegándose un poco de estas prácticas más extremas
y por lo tanto de la concepción tan extrema también de la idea de no violencia, ¿ya? Y ahí, claro, es difícil, ¿no? Porque uno dice no violencia, pero si yo estoy obviamente dañando una planta, igual es violento, lo podríamos ver así, ¿no? Pero por otra parte es, pero bueno, ¿qué entendemos por esa planta? ¿No? Entonces ahí siempre está esa disyuntiva. Entonces lo que pasa en el fondo es que finalmente, finalmente la concepción un poco es que pareciera ser que los seres, las plantas son ciertamente sensibles, pero no de la misma manera que los hombres o que los llamados animales superiores, ¿no? Que no tiene la misma concepción de sensibilidad, ¿ya? Entonces eso es lo que estaría como de alguna forma como confirmando esta posición de las plantas, según lo que habla Schmidhausen, como en un estado límite, ¿ya? De entre que son y no son sintientes, ¿ya? Esto obviamente no quita a que, según cuenta Schmidhausen, es que no quita que uno contemple la naturaleza y que a través de la naturaleza uno pueda aprender muchas cosas, ¿no? Ojo que yo estoy siempre hablando desde la posición de las teorías y de lo que se ha interpretado en las doctrinas y todo, no desde lo que uno pueda concebir frente a la naturaleza, porque aquí estamos desde un principio separando un poco lo que es el ser humano con la naturaleza. Después vamos a ver que la naturaleza búdica está en todos y finalmente hay una concepción mucho más unida a la naturaleza en lo que es el Mahayana allá del este asiático, ¿no? Estamos hablando específicamente de las traducciones de los textos más tempranos del budismo, ¿ya? Entonces, mientras que las plantas van a estar incluidas en la lista tradicional de nacimiento, ¿no es cierto?, que se encuentra en los textos como los Upanishads, ¿no es cierto?, en el Jainismo, esta lista de nacimiento no se incluye dentro de las posibilidades de reencarnación en el budismo, ¿no es cierto? Eso lo sabemos, o sea, sabemos que están, por ejemplo, están los nacidos de huevos, ¿no? Los seres que son nacidos de huevos, están también los seres que nacen de forma espontánea, ahí serían las deidades o los devas, ¿no es cierto? Están también los seres, los que nacen como animales, los que nacen como fantasmas hambrientos, los que nacen de los humanos, ¿no es cierto? Y que finalmente no estaría concebida la idea de reencarnar como planta, ¿no? Eso es parte de la tradición doctrinaria hasta el día de hoy. De lo que es, estoy hablando un poco de lo que es la base general del budismo tradicional, ¿no? Entonces, bueno, eso de inmediato saca a las plantas de este círculo, del círculo de la causa y del efecto, del pratilla samuppada, ¿no es cierto?, de las 12 cadenas que están conectadas dentro del samsara y que nos hace morir, nacer y volver a morir y así, ¿no? En todo este ciclo de reencarnación según el karma, según nuestras acciones. ¿Bien? Pero volvamos un poco a estos yatakas, ¿no es cierto? Es que volvemos de nuevo un poquito a registrar y a revisar un poco más de la historia, y hay otros, como el Rukadama Yataka, que habla de que el Bodhisattva también es una deidad de árbol que va a aconsejar, ¿no es cierto?, a las otras deidades árbol a que elijan moradas cercanas porque algo va a pasar. Entonces las otras deidades no lo toman en cuenta, como decimos en Chile, no lo pescan, y finalmente no deciden irse a los árboles cercanos a las aldeas porque ahí podrían recibir ofrendas de los humanos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Viene una tormenta, destruye estos árboles y estas deidades obligadas a volver, ¿no es cierto?, que habían sido desobedientes con el Bodhisattva, tienen que volver al bosque, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Que efectivamente las deidades muestran a los árboles como seres insensibles, ¿ya? Que las deidades solamente habitan el árbol y nada más, o sea, no sienten lo que les pasa, no hay una emoción o una sensibilidad de la destrucción de ese árbol, simplemente se alojan en otros árboles, ¿no? Y por lo tanto esa relación con ese árbol es una relación mucho más lejana, simplemente la utilizan lo utilizan y nada más, ¿no? Y esto contrasta bastante con la historia anterior que vimos, ¿no?, del árbol
iba a ser cortado y que se preocupa para que la deidad se preocupa para que no le pase nada a la familia del árbol que estaba alrededor, en fin. Entonces volvemos de nuevo a otra historia que nos aleja un poco de esta idea de seres sintientes, de la idea de la concepción de seres sintientes. Incluso hay otro Jataka, que es el Palaya Jataka, en que el Bodhisattva dice, le pregunta al Brahman, que estaba haciendo ofrendas a los árboles, práctica que era muy común en la India hasta el día de hoy, de hecho. Entonces le pregunta al Brahman por qué, sabiendo que el árbol es insensible, inaudible e inconsciente, sigue haciéndole ofrendas y peticiones, ¿no? Entonces es evidente que el Bodhisattva no cree en ese momento con esas frases, no está creyendo en una idea de las plantas como seres sintientes, pero cuando el Brahman le dice estoy honrando a las deidades que habitan en el árbol, entonces ahí el Bodhisattva incluso lo aplaude y le hace rico, dice el Jataka, casi como que le da dinero, ¿no? O le da la posibilidad de ser un hombre rico. Eso es también, ahí vemos como esta ambigüedad, ¿no? Y eso es lo importante que vean ustedes. Pareciera ser que hay una especie de transición en lo que es el budismo temprano, o sea, en lo que es el pensamiento védico, antiguo, ¿no? Y el budismo temprano en la concepción de las plantas como seres sintientes. Y ahí me parece que juegan también otras cosas que tienen que ver justamente con lo que estaba comentándoles de la idea de la domesticación, ¿ya? También acá, y bueno, yo les recomiendo mucho la tesis de Roberto García, que también si están interesadas o interesados se las puedo enviar, porque él habla justamente de esta domesticación en el sentido como algo que tiene que ver en el fondo con la intención, no que el individuo que va a ser domesticado o el espíritu que va a ser domesticado practique la religión budista, sino más bien que se apacigüe y que deje de ser una amenaza. ¿Ya? Entonces, ¿por qué incorporar esta concepción de la domesticación? Porque justamente las diversas narraciones donde se presentan esta idea de domesticación y que son algunas de las que incluso trabaja Roberto, ¿no es cierto?, tiene que ver con la idea de controlar diversas cosas, entre ellas, por ejemplo, controlar, bueno, las fuerzas destructivas de algunos reyes, ¿no es cierto? Estoy hablando también de reyes, tanto reyes como seres humanos, como reyes que viven, que están en otra realidad, porque dentro también del pensamiento antiguo indio se creía que existía una especie como de monarquía espiritual, que estaba organizada de la misma forma como nosotros, seres humanos, organizábamos la estructura social. Entonces existían reyes, deidades que gobernaban en otras realidades también. ¿Bien? Entonces, y que influían en nuestra vida porque justamente controlaban la naturaleza, controlaban las tormentas, la sequía, las aguas, en fin. Entonces, claro, dice es que en realidad el héroe budista, ¿no es cierto?, en este caso el Buda, ¿no?, puede lograr controlar de alguna forma, dominando a los espíritus, a los reyes, porque son quienes pueden controlar también las fuerzas destructivas, entre ellas la manipulación del entorno natural. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esto? Es que la idea es llevar a los reyes y a los espíritus a un pensamiento moral o ético, hacerlos ver de que no tienen que actuar de forma violenta, porque si bien no siempre actuaban de forma violenta, habían situaciones como lo que ocurre en el Apanaka Jataka, que es la imagen que están viendo ahora, en que hay demonios, ¿no es cierto?, que habitan en una parte donde pasan estos comerciantes, uno de ellos era el Buda, y que uno de los carros de los comerciantes se los devoran los demonios, ¿no? Entonces hay una intención de hacer, de alguna forma, de dominar a estos espíritus, ¿ya?, que son espíritus que también controlan la naturaleza para poder extender la moral ética budista, que también tiene una connotación política y social y económica, obviamente, porque también tiene una idea de extender el budismo hacia otras zonas también.
si yo controlo un poco las situaciones, si logro una especie de lo que se creían en aquellas épocas, que tiene que ver con que con una moral, o sea, si el rey era una buena persona, hacía el bien con la sociedad, la naturaleza también se comportaba de buena manera. ¿Ya? Existía esa reciprocidad, pero que tenía que ver mucho con la actitud y la forma en que el rey gobernaba. ¿Bien? Entonces claramente tiene mucho que ver con cómo se entendía en aquel entonces las plantas, la naturaleza en cuanto a los árboles, a las plantas, y también a los elementos de la naturaleza, ¿no? Al agua, en fin. Eso es parte también de algo que nos puede hacer como reflexionar también. Y bueno, también uno dice, aquí hay dos figuras, no sé si alguno reconoce esta figura de mano derecha. ¿Quién es? No sabemos. Es una representación femenina, pero no sé de a qué deidad puede corresponder. Varya Yogini no creo, no. Les había contado hace un ratito atrás que íbamos a ver a Maya, a la madre del Buda, Ah, vale. bajo el árbol Shala, que es cuando justamente, si se fijan aquí al costado, está naciendo el Buda por acá. Ah, claro. Y se ve. Y está sujetándose, agarrándose, perdón, de una de las ramas del árbol Shala, ¿no? Y con todas las flores que vendrían a estar representadas con estas joyas, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es que observen esta otra figura también. No está naciendo el Buda por aquí, por lo tanto no es Maya, ¿ya? Y lo que tenemos aquí es la representación femenina de un espíritu, que es un yakshini, en este caso, femenina, ¿no? Y que generalmente a las yakshini se les retrataban así, eran mujeres de belleza voluptuosa, es como se describen, muy ataviadas con joyas, con collares, con brazaletes, ¿no? Y la postura usual era esta postura que estamos viendo acá, que se llama Shala Vanjika, ¿ya? Y que habla justamente de la idea del árbol, ¿no? Del árbol Shala, que ella sujeta la rama por un lado está y golpea en el fondo con el tronco con su pie izquierdo. Esa es como la posición más usual en que uno ve a las yakshini. Igual Maya, ¿no? O sea, prácticamente Maya está tomando exactamente la misma posición que esta yakshini. Entonces, es muy interesante porque, bueno, según algunos investigadores hablan de que la íntima relación, ¿no es cierto? Que hay una íntima relación entre los yakshas o estas deidades con la esencia de las aguas, ¿bien? Que es un elemento vital para todo lo que es la fertilidad, la nutrición. Acá hay una intención también de representar desde la figura de Maya, creo yo, obviamente la figura de Yakshini, porque es la misma postura, prácticamente la misma postura, y también una concepción de fertilidad, porque en el fondo aquí está naciendo el Buda, ¿no? Y la idea del agua, que es el elemento esencial para todo lo que es la fertilidad, también está íntimamente vinculada con la idea de los espíritus y de las deidades que habitan en la naturaleza en sí. Incluso uno podría ir más lejos y decir, dentro de cuál es, en el caso del árbol Shala, porque se habla de que fue el árbol Shala u otro árbol que se llama Ashoka, ¿no? Que lleva el mismo nombre del rey Ashoka, el árbol Ashoka, en el que habría nacido, bajo el cual habría nacido el Buda. Y es un árbol que en la medicina es muy curioso porque justamente se utiliza en las épocas, por ejemplo, de menstruación de la mujer, en que hay una idea en que se libera la sangre, ¿no? Sabemos que el Buda no nace, no es un parto común como cualquiera, ¿no? Pero es interesante esos vínculos que tiene las plantas en sí con lo que está sucediendo, y por eso
vuelvo un poco a la imagen de Siddhartha Gautama bajo el árbol Bodhi, ¿no? Y recordar un poco cómo fue esa historia, y en este caso también cómo fue la historia de Maya y al decidir estar bajo este árbol. Por otra parte también es esta tanta similitud que incluso uno hasta llegaría a pensar, obviamente esto cualquier budólogo yo creo que me golpearía literalmente con palabras, pero uno podría hasta llegar a pensar en que Maya fue o no fue un ser humano, ¿no? O sea, la estamos concibiendo en este momento, la estamos observando prácticamente como una Yakshini, ¿ya? Entonces son interpretaciones muy interesantes que está muy vinculado con el mundo de las plantas, muy vinculado con el mundo de las plantas, y que creo que falta indagar mucho más, porque también nos permite abrirnos a interpretarnos uno, ya sea como budista o en el contexto actual, abrir otras posibilidades de pensamiento y de ideas que nos podrían justamente ayudar a entender o a concebir o a concientizar lo que es la protección del espacio natural. Y bueno, hablando del agua, ¿no? Cuando hablo de las yakshinis, también las nagas, los nagas son considerados también espíritus o deidades de la naturaleza, las serpientes. Y aquí yo me imagino que quienes han estado al tanto de la vida del Buda saben de esta historia de que Muchalinda, que era la serpiente, una de las serpientes más veneradas dentro de todo el panteón de deidades de la naturaleza, ¿no? En la India, y que en un momento en que hay una gran tormenta también, y llueve muchísimo, y empieza a llover por 7 días, según cuenta la leyenda o la historia, el Buda es protegido por Muchalinda. Pero el proteger es que no solamente aquí hay una idea también como de cierto dominio, a propósito de lo que investiga Roberto, como domesticación del mundo animal, y del mundo espiritual, sino también de las aguas, porque son las serpientes las que protegen las aguas en las épocas antiguas, las concepciones más bien tradicionales o folclóricas de la India, ¿no? Entonces, eso también, y también la idea de la fertilidad, en fin, o sea, aquí también hay que recordar que el Buda, en la época del Buda, él nace en un momento en que se están trasladando, las personas se están generando muchas movilizaciones hacia la ciudad, y es la época del hierro, en que empiezan a crecer mucho las ciudades. Por lo tanto, se requiere controlar más la naturaleza, porque se va a estar habitando en espacios donde efectivamente, si hay inundaciones, puede ser puede ser terrible, un daño muy grande para los seres humanos, ¿no? Entonces, esta invitación también es como a reflexionar un poco desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa perspectiva de por qué era importante para el budismo de la época representar también esta idea de domesticación, tanto de los seres espirituales como los animales, en este caso de las serpientes, que son justamente representantes del control de las aguas. ¿Bien? Otro ejemplo también, y aquí les puse una imagen de los reyes que son también estos reyes celestiales, ¿no? Que les decía que existe también este otro realismo donde estarían habitando espíritus o reyes más bien que dominan o que controlan a otros seres, y tenemos a estos 4 guardianes en este caso, quienes han estado en China o quienes han visto algún templo chino, es muy, bueno, y en Japón y en otras partes también de Asia, ellos son los que protegen las puertas de los templos, ¿ya? E indican el norte, sur, este y oeste, y son justamente los señores de diversos seres, como por ejemplo el señor, el que es el del este, el que representa el este, es el señor de los Gandharvas. Los Gandharvas son espíritus también de la India. En el oeste es el que es el señor de las nagas, ¿no es cierto? De las serpientes o de otras deidades. En fin, cada uno de ellos de alguna forma domina o controla a estos seres. Entonces el budismo los instala también como guardianes de sus espacios. Y ahí estamos viendo también un vínculo con el mundo natural, ¿no? Porque estos otros seres que ellos mismos controlan también controlan la naturaleza, ¿no? Entonces también eso es otra lectura interesante
en el fondo como de revisar y de indagar, y que finalmente está muy vinculado a esta idea de que de la importancia que tiene que ver, que me voy a saltar esto, que es lo que lo voy a leer directamente, que dice en la tesis de Roberto, dice: cuando los reyes son injustos, también los ministros lo son. Si los ministros son injustos, lo son también los brahmanes y los jefes de familia. Cuando estos se comportan injustamente, también lo hacen los que viven en los pueblos y en el campo. Siendo así, la luna y el sol se mueven de forma incorrecta. Luego las constelaciones, los planetas y las estrellas cambian de manera desigual. Entonces los días y las noches se suceden de manera desequilibrada, igual que los meses y las quincenas, las estaciones y los años, y los vientos soplan en desorden. Luego las deidades se molestan y como consecuencia las nubes no otorgan lluvia a plenitud. Por esta razón las cosechas maduran fuera de tiempo y los seres humanos que se alimentan de estas cosechas viven poco, tienen mala apariencia y están llenos de enfermedades, ¿no? Entonces ahí vemos exactamente esta representación de la importancia de que el rey sea un ser justo, porque si ellos no son justos, no son los ministros, y así, ¿no? Y empieza como toda una cadena y que termina finalmente en la consecuencia de que la naturaleza, o sea, las nubes, van a llenar, van a inundar las cosechas, no va a haber alimento, en fin, ¿no? Y esto es algo que también se repite dentro de lo que es el mundo cosmológico chino, o sea, ahí está la idea de el cielo, el hijo del cielo, que es el emperador, ¿no? Que tiene que ser una persona que siga la moral confuciana y todo lo que involucraba ser emperador en la China antigua, para que justamente no hayan terremotos, no hayan inundaciones y haya una armonía finalmente en el mundo natural y social. ¿Bien? Entonces eso también es parte un poco de cómo se va ajustando, se van entendiendo las ideas del dominio de estos seres y también de la intención de que los reyes estén bajo lo que es la ética budista. ¿Bien? Y bueno, para ir cerrando, para que tengamos tiempito ahí para el diálogo, comentarles sí que hay diversas, aparte de lo que hemos comentado hasta ahora, hay otras ideas también, pero dentro de lo que se comenta dentro de estas concepciones del budismo temprano, voy a simplemente hacer un poco de énfasis a un par de teorías importantes que están presentes, que una es la de Mamiko Okada, en que ella dice que las plantas como seres vivos con al menos la facultad de un sentido, el sentido del tacto, es decir, toma esta idea que nace de lo que es las ideas del Jaina, ¿no es cierto?, del jainismo, y que considera que son seres vivos por lo menos con el sentido del tacto, y desarrolla toda una teoría al respecto, y se va a alimentar mucho de algunos de los yatakas que vimos, ¿no es cierto?, de las historias que vimos de ¿cómo se llama?, de las vías pasadas del Buda principalmente. Ese es su contenido en el fondo del cual saca esta interpretación. Y también Ellison Finley dice que el sentido del tacto incluye, o sea, él se suma a la idea de Mamiko Okada, pero aparte dice que también este sentido incluye las facultades de los otros sentidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que es un sentido que penetra todos los otros sentidos y está debajo de ellos. Es como el sentido base, dice, como el sentido base, como la fundación de los otros 4 sentidos, ¿ya? Y también se suma que el sentido del tacto, a este sentido se suma que es un sentido órgano, es decir, la piel, ¿ya? Mamiko Okada incluso ella menciona que el último sentido que perdemos a la hora de morir es el sentido del tacto. Por eso le da como importancia y también esta concepción que tiene que ver con la humedad, con el frío, con el calor, en fin, sentidos que al tocar en el caso del agua, de la humedad, del fuego, en fin, la planta lo siente. Ya desde esa perspectiva es que lo interpretan también, ¿no? Pero Finley va a llegar más allá y va a decir que desde ahí es que señala que el tacto en las plantas es suficiente como para establecer, al estar también incluido o de alguna forma vinculado con los otros sentidos, o sea que despierta los otros sentidos, el sentido del tacto, automáticamente las plantas también pasan a ser parte de este renacimiento kármico, ¿no?
Y otra de las cosas que menciona Findlay es que las plantas son como arhats. Las arhats son este nivel superior de conciencia, un estado superior de conciencia que va un poquito más abajo nomás de un ser iluminado, de un Buda, ¿no? Entonces se habla de los arhats, quienes han alcanzado ese estado superior, y dice que las plantas como arhat, ¿por qué? Porque son renunciantes, o sea, primero comenta que son seres que están en un estado de, voy a ir por el tercero hacia arriba, las plantas como estacionarias, ¿no es cierto? Que están en un estado superior, por lo tanto no necesitan no hay una acción, no hay al estar en un estado estacionario, se refiere a que están en una estabilidad espiritual o emocional, o sea, lo interpreta desde ahí, Findlay, como para entender de que las plantas no acumulan karma, sí pueden liberar karma, pero no lo acumulan, ¿ya? Esa es un poco la interpretación que da, y que por lo tanto permite que la comprensión de las plantas como un estado superior, que están por sobre las demás seres, ya sea deidades, animales, seres humanos incluso, sí, seres humanos, y que están próximas a entrar a un estado de budeidad, ¿ya? O sea, incluso las pone en un estado superior. Y de ahí es que también dice del por qué, por ejemplo, los ascetas o los renunciantes deciden sentarse en las raíces de los árboles, ¿no? Y también se utiliza tanto la metáfora de los árboles para el crecimiento espiritual, en fin, algo que lo vemos mucho. Aquí les dejo esa cita nada más para que la vean, pero que está en el texto también de Dharma Rain, que se los dije ahí como referencia, donde hay una serie de capítulos de diferentes textos que hablan justamente de esta idea como superior de las plantas, ¿no? Y bueno, y finalmente ya, y con esto cierro, es la idea de, ya que entra China, de que los seres, no hay diferencia entre ser sintiente ni no sintiente, porque todos tenemos la naturaleza búdica, ¿ya? Esto ya estamos hablando de un budismo mucho más tardío, ¿no es cierto? Que un budismo que surge en China, de hecho, y después de aquí se va a desarrollar toda una concepción de la naturaleza búdica en todo el mundo vegetal, inclusive también en los objetos o en las piedras, en fin, como objetos o seres que tienen la naturaleza búdica, porque no hay una división entre uno y el otro. Bien, ahí bueno, está lo que les comentaba de Schmidhausen. Estos son dos libros que también les recomiendo revisar, porque es bueno también observar un poco estas miradas que son mucho más críticas hacia el budismo, porque estamos acostumbrados un poco, claro, a hablar de que el budismo es compasivo y que protege a la naturaleza, en fin, pero también hay muchos estudios que hablan no tanto de ahí, sino que lo critican. De hecho, el texto de Johan Elberskov es muy crítico hacia lo que es el budismo y su concepción de protección a la naturaleza, ¿ya? Él se basa principalmente en la idea de que el budismo ha logrado su extensión en el Asia justamente porque no ha protegido la naturaleza. Entonces, es bien interesante leer estos otros textos, también el de Fabio Rambelli, que también habla como esta concepción de la protección, o más bien de la naturaleza búdica en Japón, en los vegetales, pero desde una perspectiva más bien social, política y económica, y no tanto de protección al medio ambiente, ¿no? Entonces, es muy interesante combinar estas lecturas también para que nos hagan como volver a pensar y entender y decir, bueno, cómo estamos relacionándonos con el mundo natural. Ahí lo dejamos porque si no ya voy... Bueno, Elvira, una presentación súper interesante, muy, bueno, en fin, muchísimas gracias por tu aportación. Ahora vamos a compartir entre todas, pero para mí realmente ha sido muy, muy interesante y que seguramente abre una puerta a todo un campo, ¿no? Bueno, que tenemos ahí, ¿no? Me refiero que, por ejemplo, ¿no? Si nos damos cuenta de nuestras sociedades, esta dimensión sagrada, digamos, de la naturaleza, ¿no? En nuestras sociedades modernas como que no existe, ¿no?
Pero es dentro de todo, yo creo que a lo largo de la historia somos, digamos, no sé, hace poco que no tenemos estos valores espirituales conectados con la naturaleza, ¿no? Yo creo que es algo como muy de nuestra era moderna, ¿no? Pero que antiguamente y en todas las culturas, ¿no?, antiguas vemos, y es una pena, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna manera tendríamos que recuperar este sentido sagrado de la naturaleza, ¿no?, de los árboles, las plantas y de los elementos, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, o sea, viendo esta, ¿no?, esta diferencia que hay realmente con lo que es presentado con la realidad que tenemos cotidianamente, ¿no?, la actitud que hay hacia la naturaleza. Tenemos mucho que aprender de ahí. Pues nada, no sé, si os apetece ya hacer algún comentario por parte vuestra, o quizás Elvira puede, no sé, conducir un poco hacia dónde podemos ir comentando y compartiendo. Sí, sí, igual a mí como que tengo muchas ganas porque esto son reflexiones como un poquito deambulando en la lectura y en la revisión de algunos textos, lo mismo el trabajo que han hecho investigadores que les he comentado, y también desde la propia experiencia que uno tiene con la naturaleza, ¿no? Hay cosas que a veces pienso que de repente es como lindo ponerse un poco, ¿qué hubiera pasado yo si yo hubiese sido Siddhartha Gautama, ¿no? O sea, con una patudez tremenda, ¿no? Pero pongámonos un poco en esa posición de que hagamos cuenta que uno es uno de esos personajes, que uno es Maya, que uno es Siddhartha Gautama, o que uno es Ananda, cuando le pone la manta debajo del árbol de los 2 árboles Shala, ¿no?, donde él entra en el paranirvana, ¿no? ¿Por qué eligió ese lugar? ¿No? ¿Por qué bajó ese árbol? ¿Por qué Maya encuentra ese espacio también? Decide tener al Buda ahí, ¿no? A Siddhartha Gautama en su momento. ¿Cómo esta historia, más allá de lo que podamos decir, esto es la verdad del budismo, esto es lo que debería interpretarse dentro del budismo, porque sabemos que eso es prácticamente imposible, ¿no? ¿Qué enseñanza nos está dejando esta historia en nuestra propia relación con la naturaleza? ¿Cómo yo dialogo con los árboles que están afuera, o incluso si vivo en la ciudad, con esos árboles que paso todos los días caminando y que están ahí en la plaza, ¿no? Y que a veces me gusta sentarme bajo esa sombra porque, claro, es amplia la sombra, pero ¿qué relación hay ahí, ¿no? Yo siento que va un poco desde ahí. O sea, si quisiéramos darle una bajada académica, ya nos iríamos en otro rollo que creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero eso. También la domesticación me parece sumamente interesante si uno empieza a ver también el contexto histórico y que tiene que ver, obviamente, porque el budismo, al igual que otras religiones, también buscó extenderse, lo sabemos, ¿no? También tuvo muchos conflictos políticos, bélicos, muchas situaciones que a veces como que no queremos ver los que somos budistas, ¿no? Pero es parte de la historia del budismo. Entonces también ahí hay cuestiones que son cosas también políticas, también naturales dentro de la naturaleza del ser humano, ¿no? De querer también dominar ciertos, en este caso, dominios que venían de atrás, y que para poder extenderse o difundirse de alguna manera había que ubicar al Buda sobre aquello, ¿no es cierto? En este caso de los espíritus, ¿no es cierto? De los árboles, de la naturaleza, en fin. Y por lo tanto ahí ya la concepción de ahimsa es diferente también, ¿no? De no violencia. No sé, yo aquí como que abro un poco a la reflexión, a que fue igual mucha información, creo, pero para pensar un poquito. Brigitte, el micro, ¿vale? Muy bien. Vale, muchas gracias, Elvira, ha sido precioso.
Estoy pensando en, pues eso, precisamente el aspecto femenino. Los árboles llevan mucho más tiempo aquí que nosotros y tienen un modo de creencia que pues de ayuda mutua y pues de vivir en paz, de comunicar unos con otros, de lo cual nosotros podemos aprender mucho. Y para eso precisamente necesitamos una actitud, receptividad, de escucha, para poder hacer lo que nada más. Aparte de estoy cansada, vengo de un retiro de este fin de semana, pero no quería. Si se corta un poco, Brigitte, no te oímos muy bien. Pedir hacia vosotros de eso. Ay, es esto, Bueno, pues una conexión. Pero se entendió la idea general, Brigitte, sí se entendió, así que muchas gracias por compartirla y efectivamente los árboles llevan muchos 800.000 años más que nosotros, ¿no? y antes eran mucho más altos, mucho más grandes. sí. Sí, Cándido, creo que primero habías pedido palabra tú. Adelante. Hola, hola a todos. Bueno, pues muchas gracias a Elvira, la verdad, por esta presentación tan interesante, ¿no? A mí me atrajo desde un primer momento, porque sí que es verdad que el tema de naturaleza y de árboles y plantas, ¿no? Es un tema que los maestros budistas en general lo tratan, pero en relación con la interdependencia, ¿no? En relación con finalmente el beneficio, el beneficio de los seres humanos, el bienestar de los seres humanos y los demás seres, ¿no?, que habitan el planeta, ¿no? Se lo tratan en cuanto a que hay una interdependencia, ¿no?, y que no, en lo que afecta a la naturaleza, a cualquier planta, afecta a cualquier ser vivo, ¿no? Pero es interesante porque la investigación que estás haciendo, porque en realidad la naturaleza, ¿no?, las plantas y los árboles en general sí que vibran, ¿no?, en una frecuencia muy elevada, ¿no?, espiritualmente muy elevada. De hecho, es como si dentro de la naturaleza nos conectáramos, ¿no?, con nuestra esencia, con nuestra naturaleza búdica, ¿no? Y parece que nos inspira y nos eleva y nos da paz, nos da tranquilidad y podemos sentir nuestro corazón mucho más fuerte, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay una relación, ¿no?, yo creo importante, ¿no? En cuanto a un ser vivo, transmite una energía, ¿no?, a otro ser vivo, ¿no? Que es capaz de comunicarse y conectarse y es capaz de transmitir, ¿no?, este estado, ¿no?, y estas emociones que tanto nos benefician, ¿no? De hecho, también, por ejemplo, en el budismo zen, ¿no?, estoy acordándome de cómo las enseñanzas y cómo los maestros lo transmiten casi siempre, sino por no decir siempre, a través de imágenes de naturaleza, imágenes de plantas, imágenes que nos transmiten paz y tranquilidad, ¿no? Y digamos, nos llevan a un estado propicio, ¿no?, para escuchar y absorber las enseñanzas que estos grandes maestros tienen para darnos, ¿no? De hecho, incluso extraen estas enseñanzas de la misma naturaleza, ¿no?, de los mismos ejemplos que le está dando la naturaleza. Es muy interesante. Y yo también estoy ahora acordándome que sería interesante investigar
qué papel juega, ¿no? La naturaleza y dentro de lo que son los reinos búdicos, ¿no? Las tierras búdicas, ¿no? Las tierras que están gobernadas, ¿no? y auspiciadas por los diferentes budas, ¿no? Y en las descripciones de estos reinos búdicos, de estas tierras búdicas, ¿no? A las cuales podemos aspirar o podemos incluso mediante digamos, un traslado de conciencia, ¿no? A la hora de la muerte, ¿no? En el bardo podemos llegar incluso a habitar en estas tierras búdicas, ¿no? Como una aspiración, ¿no? Estas descripciones de estos reinos búdicos se describen en mayor medida rodeados de una naturaleza exuberante, rodeados de plantas, de árboles, de escenarios, ¿no? De mucha naturaleza, de mucha paz, de mucha tranquilidad, y son escenarios, ¿no? Reinos donde la naturaleza cumple un papel de beneficio, ¿no? para los seres que habitan estos reinos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un tema que sería muy bonito de investigar, porque siempre se detalla y siempre se menciona que estos reinos búdicos están rodeados de mucha naturaleza, de mucho árbol, de sitios, no lugares donde no hay sufrimiento, o donde al menos podemos seguir mejorando como personas, avanzando en el Dharma y encontrando a los maestros que nos vayan guiando, ¿no? Eso es interesante. Nada, muchas gracias a todos. Gracias, Cándido. Muy interesante también lo que vas comentando. Daniel, ¿no? Daniel, has pedido la palabra. Sí. Bueno, primero me ha recordado un maestro que ordena a los monjes a los árboles. No recuerdo el nombre, pero es muy curioso, ¿no? Que están haciendo esa... Y bueno, me ha llamado mucho la atención, claro, esas dos diferentes visiones, ¿no? Una, un ser como en el límite, ¿no? Límite de la conciencia, entiendo, y otro ser que ya es más allá, ¿no? O sea, que ya realmente es casi iluminado, ¿no? Como dos percepciones, bueno, muy, casi diría opuestas, ¿no? De lo que sería un ser vegetal, ¿no? Entonces, bueno, sería muy curioso como ahí ya quizá como analizar quizá desde la ciencia, ¿no? Lo que sería la conciencia, ¿no? Hasta qué punto claro, la ciencia nos habla, ¿no? Los mamíferos tenemos conciencia, pero las plantas no. Entonces, bueno, quizá con esa... Pero claro, conciencia también, ¿qué quiere decir conciencia, ¿no? Para un ser realizado, ¿no? Entonces también ahí sería curioso. Y bueno, hay otro aspecto que a veces también que no lo he escuchado mucho, pero una vez lo escuché, ¿no? Como que se estaba viendo las plantas, el sentido de la vista en las plantas, que de hecho no lo tenemos muy presente, ¿no? Pero en realidad, si hay alguien que ha sido capaz de controlar lo que es la luz, ¿no? Y el mecanismo de la luz son las plantas. Entonces, bueno, cuando leí eso me imaginé realmente que realmente las plantas tienen también el sentido de la vista y realmente nos ven, ¿no? Algo que normalmente no tenemos asimilado, no tenemos como incorporado la posibilidad de que las plantas nos estén viendo, pues porque realmente tienen esa capacidad de captar la luz. Con lo cual eso también, de cierta manera, un poco hasta me inquietó, ¿eh? El hecho de que las plantas me vieran. Pero bueno, solo como reflexión lo dejo ahí, ¿no? Porque se hablaba mucho del sentido del tacto, de otros sentidos, pero la planta también tiene ese, bueno, se está como valorando esa cosa, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí también. Yo creo que científicamente también está comprobado que las plantas, o sea, con la música, o sea, que si pones música y dicen, yo, por ejemplo, mi madre lo hacía, o sea, ponía música clásica al lado de cuando había una planta que no estaba muy bien, le ponía todo el día música clásica ahí al lado
o cuando se iba le dejaba la música clásica y según ella, bueno, su abuela también lo hacía y que las plantas, pues con la música así tranquila y tal, pues que les va muy bien, ¿no? Que necesitan como esta compañía y oír, ¿no? O sea que hoy quizás también oyen. Teresa, adelante y bueno, y estamos ya llegando casi al final del encuentro. Teresa, Sí, te paso la palabra. yo solo quería decir que hay una idea de las plantas como diferentes de nosotros y pienso que las plantas son maestros para nosotros, son maestras, porque la presencia que tiene un árbol que está ahí, pase lo que pase, llueva, truene, hayan lo que sea, son maestros de presencia, de meditación. Yo pienso que las plantas o los árboles o lo que sea están ahí siempre como para darnos, para mostrarnos también un camino, ¿no? Solamente quería decir, porque en toda la presentación me daba la sensación de que había como algo, ellas y nosotros, no, yo creo que somos todos juntos, no sé, me da esta sensación, ¿no? De que Sí. ellas hacen una función y nosotros hacemos otra, como los animales hacen otra función también, ¿no? Sí. Bueno, Sí, de todas maneras, y de hecho, como dice Teresa, es que justamente esa es la visión un poco como un poco insisto en que esta es como la interpretación del budismo temprano, un poco lo que estábamos viendo, no mi propia interpretación de lo que yo pienso de las plantas, ojo, eso es importante comentarlo. Pero sí, efectivamente, la ubicación en el caso de cuando uno empieza a leer hasta que llega el budismo del este asiático, donde Qin Zhangran, que es este monje chino, vinculado también con el pensamiento taoísta, llega a esta conclusión de que las plantas o los seres sintientes o no sintientes da igual porque todos somos lo mismo y no hay esa dualidad, ¿ya? Pero eso pasa recién en el siglo VI, VII después de Cristo, ¿no? Entonces estamos hablando ahora de una época muy temprana del budismo, y que efectivamente, pero es curioso porque al mismo tiempo de que es muy temprana, antes de la existencia del budismo había un vínculo mucho más cercano, ¿ya? No solo del budismo, digo de todos los movimientos religiosos que surgen después del periodo brahmánico o el periodo postvédico, ¿no? Entonces, es un poco lo que pasa también en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, o sea, Latinoamérica con el mundo indígena. Uno ve aquí mismo la cultura mapuche, una cultura que está sumamente arraigada en la naturaleza, tan así que ni siquiera sus construcciones son grandes y elocuentes, son construcciones que están basadas en el espacio natural y con un respeto al espacio natural, porque saben que ellos también son parte de eso, ¿no? Entonces, es muy similar en ese sentido, ver un poco el paralelismo en cuanto a cuando empezamos a generar desde la era del hierro, en el caso de esta época, ¿no? Y en el caso de lo que pasa en América Latina, con las colonizaciones y el desarrollo y la revolución industrial y todo eso para adelante, ¿no? Cada vez nos vamos separando más de la naturaleza, ¿no? Entonces lo que ha pasado ahora, ya yo diría desde principios del siglo XX, más o menos, hasta sobre todo con mayor hincapié en todo el esfuerzo que se hace cuando se hace el Congreso de Religiones, ¿no es cierto?, en Harvard y ya de enfocarnos de verdad en tratar de darle una bajada ecológica, ¿no?, a las interpretaciones doctrinarias, sobre todo del este, ¿no?, en el confucianismo, el hinduismo, el budismo, en fin. Pero previo a eso, la naturaleza era un recurso natural. Y todavía mucha gente lo ve así, eso es lo terrible. Entonces, ¿y qué pasa? Que la naturaleza vemos, es muy diferente ver a un árbol robusto, grande, gigante, en todo su esplendor y en su espacio nativo, ¿no?, a ver a un pino o a un eucalipto en una forestal, una plantación forestal, que son igual que los pollos, ¿no?, que crecen, que los hacen igualitos todos, son todos iguales, o sea, no hay una diferencia entre uno y otro. Entonces uno hasta ahí duda, dice, chuta, ¿eso es realmente un árbol? O sea, es terrible, ¿no? Justamente por la industrialización, y ahí eso es lo que también nos hacemos pensar, o sea,
claro, podemos hablar de que somos parte de la naturaleza, pero también démonos cuenta de que si no salimos un poquito de esta forma en cómo estamos creando el desarrollo social, vamos a seguir destruyendo, vamos a seguir utilizando la naturaleza como un recurso natural, no solamente los árboles, sino todo, ¿no? Los minerales, en fin. Así que sí, totalmente de acuerdo con Teresa, y lo que comenta, disculpa, quería comentar lo que menciona también Cándido y Daniel, sobre la idea de hacer un estudio de las tierras búdicas. Lo encuentro súper interesante, y igual es curioso porque, por ejemplo, las tierras búdicas de Amitabha, que es con la más famosa, los árboles ahí están llenos de, bueno, de partida es plana esa tierra, no tiene montañas, nada, es súper plana, y los árboles están llenos de joyas. Entonces, una representación bien artificial, podríamos decir, de la naturaleza en esa tierra búdica específica. No me refiero a las demás que hay. Es curioso, porque ahí también estamos hablando ya de una concepción que va como media surrealista, ¿no? de estas tierras búdicas, pero que justamente, como dice Cándido, estaría súper interesante indagar un poco cómo es la naturaleza en esta o en esta otra, ¿no? Y lo que menciona Daniel también con lo de la idea de la vista, yo creo que también ahí, cuando ellos hablan del sentido del tacto, que desde la interpretación obviamente de Finley de Finley sobre todo, que dice que el sentido del tacto es como la base para los demás sentidos, es que pareciera ser que esta idea, por ejemplo, de la luz, del movimiento de las hojas, es porque captan porque sienten el calor, entonces automáticamente empiezan a cambiar, y ahí claro, cuando dice despiertan los otros sentidos, es que está actuando el tacto de la visión, y después el tacto, o sea, los diversos sentidos de una u otra forma se van conectando entre ellos. Pero sí, claro, es todo un mundo, pues sí, re poco sabemos de la naturaleza, de nosotros mismos y de la naturaleza. Sí. Y solamente una cosa, que en realidad los árboles tampoco son tan pacíficos, que ellos también luchan por los nutrientes, y los más fuertes a los más débiles no los dejan ir adelante. Y hay incluso algunas plantas como la hiedra que es capaz de asfixiar un árbol. O sea que ellos también tienen sus luchas entre ellos, ¿no? Aunque yo los adoro, igualmente, pero... Hay historias yátacas también de las vidas pasadas del Buda que hablan justamente de eso, de este árbol que no, ¿por qué plantas ese árbol si sabes que ese árbol daña a los demás? En fin, es como ahí muestra esa lucha de... No, y entre los mismos, en un mismo bosque, por ejemplo, hay pinos que son fuertes y que a los más pequeños no los dejan crecer. Ahora he estado esta tarde en un bosque de esas características, pinos que se caerán porque hay árboles fuertes a los lados que no los dejarán crecer. Y las hiedras igual, que asfixian los árboles, o sea, ¿no? Entre ellos también. Sí, tal cual. No, sí es verdad también. En fin. Bueno, pues se me ocurre, ya tenemos que ir acabando porque ya pasamos de la hora, pero el árbol de refugio, ¿no? Tenemos el árbol de refugio también, que es... bueno, hay una persona, Jordi Gordi, aquí en Cataluña, que está haciendo todo un trabajo que quizás estaría bien que lo conocieras, Elvira, porque está estudiando, digamos, qué significa, ¿no? el árbol en diferentes tradiciones, ¿no? Y claro, en el budismo tenemos el árbol de refugio, o sea, donde están todos los linajes de transmisión de todos los maestros y maestras desde Buda, o sea, es... ¿dónde vamos a poner la joya, digamos, de la sangha, ¿no? Pues en un árbol, ¿no? El árbol de refugio. Entonces, no sé, es como muy, como para, no sé, es curioso, como mínimo curioso, ¿no? Pero está muy bien que podamos ir, pues, investigando y estudiando y profundizando en el sentido, ¿no? que tienen bueno, toda la naturaleza, los árboles, plantas, etcétera, con relación al budismo, y que finalmente podamos recuperar, digamos, esta dimensión sagrada, digamos, de la naturaleza, ¿no? Esto seguro que nos salvaría. En estos momentos lo necesitamos urgentemente. Pues nada, si no hay nada más, pues ya os emplazamos ya el próximo mes, el 13 de siempre. Y mientras, pues bueno, no sé si habéis entrado en nuestra web, pero ahí está, pues, recomendaciones que nos ha hecho bibliográficas Elvira, y
y quizás pues eso, pues más documentación como para seguir investigando un poco más. Y nada, estad atentas y atentos a los próximos encuentros de Saqueadita y gracias por estar aquí. Lo dejamos aquí, Elvira, muchísimas gracias y seguiremos, porque yo creo que de vez en cuando tendrás que pasarte por Dharma Gaia y tú sigue investigando y ya nos vas a ir contando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches por allá. Pues gracias a todos y a todas. Hasta Gracias a luego. todos. Chao. Chao, chao.